Hola, soy Maximilian Casaico y el día de hoy te quiero hablar de una de las ramas de la matemática que más me apasionan en la vida, la teoría de los conjuntos. Resulta especialmente notable que Cantor, en el movimiento mismo por el cual creaba la teoría matemática de lo múltiple puro, llamada teoría de conjuntos, haya creído poder definir la noción abstracta de conjunto según el célebre filosema que dice: por conjunto se entiende un agrupamiento en un todo de distintos objetos de nuestra intuición o de nuestro pensamiento. Pero ¿quién es este personaje llamado Cantor, el cual estaremos mencionando a lo largo de todo el video? Pues te lo voy a contar, así como la noción de conjunto, para que puedas entender sobre esta paradoja llamada la paradoja de Russell. Así que quédate, dale suscribirte y continuamos. Cantor nació en San Petersburgo, Rusia, el 3 de marzo de 1845. Su padre George Cantor era un exitoso comerciante de origen danés, muy religioso y amante de la cultura de las artes. Su madre, María Anna Bohm, era hija de dos eximios violinistas rusos y ella misma también una virtuosa del violín. George heredó este talento para la música y años más tarde, un poco en broma, un poco en serio, se lamentaría de que su padre no le hubiera permitido convertirse en violinista profesional. Todo esto que te voy a ir comentando sobre su biografía e historia de vida de Cantor me baso en historiadores de las matemáticas sobresalientes. Una cuestión que se ha discutido a menudo acerca del matemático es si era de origen judío, y el hecho de que empleara la primera letra hebrea, Aleph, para los cardinales transfinitos ciertamente ha estimulado el debate. En la época nazi se investigó el asunto, pero un funcionario de Copenhague aseguró que en las actas disponibles no constaban antepasados judíos de los Cantor. Desde luego, aplicando ideas rabinas estrictas, Cantor no era judío, ya que su madre era católica y el padre había sido bautizado luterano, pero las leyes raciales nazis eran más estrictas, bastaba tener un abuelo judío de nacimiento. Pero pasemos a esa etapa donde Cantor termina sus estudios. Y es que el 6 de junio de 1863 muere su padre, dejando $500,000 de marcos. Mientras, Cantor terminó sus estudios en Zúrich para ir a Berlín, donde hizo varias amistades, en especial con Schwarz, quien influiría fuertemente sobre él en el futuro. En Berlín ambos asistieron a las clases de Weierstrass y de Kronecker, influenciados fuertemente por ellos. Y bueno, sobre sus primeros trabajos no tenían aún que ver con la teoría de conjuntos transfinitos. De hecho, en Berlín, con Kummer y Kronecker, la atmósfera matemática estaba altamente cargada hacia la aritmética. Así, Cantor hizo un profundo estudio de la obra de Gauss y escribió en 1867 su disertación, aceptada para aspirar al título de doctor sobre un punto difícil que Gauss había dejado a un lado respecto a la solución de números enteros x, y, z de la ecuación indeterminada ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada igual a 0, donde tal vez hablemos de ella en un futuro video. Bueno, aquí nada más recordar que a, b y c son números enteros. Era un excelente trabajo, pero puede afirmarse que ningún matemático que lo leyera podría vaticinar que el autor, de 22 años, llegaría a ser uno de los más originales creadores de la historia de las matemáticas. No hay duda de que el talento se refleja en este primer ensayo, pero no se ve el genio. No hay un solo indicio de gran creador en esta disertación rigurosamente clásica. Lo mismo puede decirse de todas sus obras publicadas por Cantor antes de los 29 años. Eran excelentes, pero podría haber sido hechas por cualquier hombre brillante que hubiera comprendido totalmente, como Cantor lo hizo, el concepto de las demostraciones rigurosas de Gauss y Weierstrass. La formación matemática de Cantor, así como sus trabajos, también están cargados de esta presión social que demanda su época. Cantor lidió con obstáculos que fueron en gran medida motivo de la frustración tan peligrosa para su salud mental, que a pesar de que por un lado intentaba justificar con la creencia de que los acontecimientos tenían carácter divino, no dejaba de afectarlos seriamente en sus emociones. Esos primeros obstáculos tienen que ver con su carrera como docente en la universidad, dice al respecto el historiador Ferreiros. Para entonces, y ya desde 1869, Cantor era profesor de la Universidad de Halle, que había tenido un paso importante pero cuyo presente era de segundo nivel. Cantor aspiró enseguida a ocupar un puesto de mayor nivel en Gotinga o en Berlín, pero sus intentos en esa dirección fracasaron y tuvo que contentarse con permanecer de por vida en aquel destino provisional como profesor ordinario desde 1879. Fue uno de los tantos desengaños que sufrió y que aprendió a ver como decisiones de la divinidad. Y es que su destino, llegó a pensar, no era convertirse en un científico poderoso, sino algo de mucho mayor calado, desvelar la verdadera naturaleza del infinito y abrir con ello nuevos campos a
la matemática, la ciencia, la filosofía y la teología. De esta manera, Cantor tuvo que aprender a vivir con su posición como docente y continuar desarrollando su trabajo. Más adelante tuvo que enfrentarse a dificultades que son fuertes, incluso tormentosas para una persona con la sensibilidad que él poseía. Así, en la cuestión de sus investigaciones, Cantor trabajó técnica y formó estilo tal y como lo hace un artista, quien necesita tanto de maestros adecuados y disciplina, pero también de un atrevimiento para la ruptura de cánones y creencias que han prevalecido por los años. El espíritu de libertad intelectual que Cantor ponía de manifiesto aquí se expresaba también en sus trabajos. En el campo del análisis, todo el final del siglo XIX alemán estuvo atravesado por la división entre los seguidores de Weierstrass, partidarios del rigor a toda costa, y los partidarios de Riemann, motivados por la búsqueda de conceptos matemáticos nuevos, aunque ello les llevara a caminar por sendas nuevas donde las vías del rigor no estaban claras. Es característico de la contribución de Cantor a las series trigonométricas que combina métodos de Riemann y de Weierstrass, desarrollándolos de manera precisa y moderna. Esta tendencia continuó en los años siguientes, y Cantor se alejó cada vez más de la ortodoxia weierstriana, siguiendo la vía que condujo a la matemática más moderna. Era solo cuestión de tiempo para que diera el salto que hacía falta hacia lo nunca antes hecho, y de igual manera se abriera un hueco de luz en la caverna oscura en la que se encontraba, en relación a su labor como docente, que germinara el trabajo duro que había venido desarrollando, que se abrieran puertas hacia un camino nunca antes explorado en el terreno matemático. Aunque Cantor dedicó sus trabajos de doctorado y habilitación a la teoría de números, sus primeros grandes trabajos vinieron precisamente del mundo del análisis. En 1870 demostró, en colaboración con Hein, que una serie trigonométrica convergente representa una única función de variable real, y luego en 1872 publicó un importante artículo en el que extendía este resultado a series trigonométricas que no convergen en ciertos conjuntos de unicidad infinitos. Tales conjuntos quedaban caracterizados con precisión mediante el concepto de conjunto derivado. Todo el asunto daba pie a que Cantor presentara su célebre definición de los números reales. El primer amor de Cantor fue la teoría gaussiana de números, hacia lo cual se sintió atraído por la dificultad, nitidez y clara perfección de sus pruebas. A partir de estos estudios, bajo la influencia de la escuela de Weierstrass, pasó al análisis riguroso, particularmente la teoría de las series trigonométricas o series de Fourier. Las sutiles dificultades de esta teoría, donde las cuestiones de la convergencia de las series infinitas son menos fácilmente accesibles que en la teoría de las series de potencias, parecen haber incitado a Cantor a penetrar más profundamente en los fundamentos del análisis que cualquiera de sus contemporáneos, y así se vio llevado al estudio de la matemática y de la filosofía del infinito mismo, que está en el fondo de todas las cuestiones referentes a la continuidad, los límites y la convergencia. Justamente antes de cumplir los 30 años, Cantor publicó su primer trabajo revolucionario, sobre la teoría de conjuntos, el inesperado y paradójico resultado referente al conjunto de todos los números algebraicos que Cantor estableció en ese trabajo, y la completa novedad de los métodos empleados señalaron inmediatamente al joven autor como un matemático creador, de originalidad extraordinaria. El hecho de que no todos aceptaran los nuevos métodos es cuestión aparte. Lo que universalmente se admitió era que había aparecido un hombre que había hecho algo fundamentalmente nuevo en la matemática. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar con el tema de la vida de Cantor. Lo seguiremos abordando en próximos videos, pero lo que me interesaba era esta última parte donde llega a la creación de la teoría de los conjuntos. Sí, al inicio de la teoría de los conjuntos, de la cual abordaremos a continuación. Regresemos al célebre filosofema que dice: por conjunto se entiende un agrupamiento en un todo de distintos objetos de nuestra intuición o de nuestro pensamiento. Se puede afirmar sin exagerar que Cantor anudaba en esta definición todos los conceptos que la teoría de conjuntos por otra parte descomponía: el de todo, el de objeto, el de distinción, el de intuición. En efecto, lo que hace un conjunto no es una totalización, ni sus elementos son objetos, ni se puede, sin una axioma especial, establecer distinciones en colecciones infinitas de conjuntos, ni se posee la menor intuición de cada elemento supuesto de un conjunto un poco grande. Solo el pensamiento resulta adecuado, aunque en el fondo lo que subsiste de la definición cantoriana nos hace volver al aforismo de Parménides: lo mismo, él es a la vez pensar y ser. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que quiero decir es que hay algunos fallos en cómo concibió Cantor a la noción de conjunto. Es lo que quiero decir. Básicamente esa es la idea. ¿Por qué? ¿Dónde están esos fallos? Bueno, pues a ver, averigüémoslo a continuación. Y es que una gran teoría que habría de mostrarse capaz de suministrar un lenguaje universal para todas las ramas de la matemática nacía, como de costumbre, de una separación extrema entre la solidez de sus encadenamientos y la
precariedad es su concepto central, como ya había ocurrido en los infinitamente pequeños en el siglo XVIII. Esta precariedad se hizo enseguida manifiesta bajo la forma de las famosas paradojas de la teoría de conjuntos. Para practicar una exégesis filosófica de estas paradojas que hicieron temblar la convicción matemática y provocaron una crisis que suele erróneamente darse por terminada, ya que el problema que concernía a la esencia de las matemáticas ha sido más pragmáticamente abandonado que victoriosamente resuelto, es preciso comprender ante todo que el desarrollo de la teoría de conjuntos, intrincado con el de la lógica, sobrepasó con bastante rapidez la concepción retrospectivamente calificada de ingenua resultante de la definición de Cantor. Lo que se presentaba como intuición de objetos fue reformulado para ser pensable solamente como la extensión de un concepto o de una propiedad expresada en un lenguaje semi o incluso, como en las obras de Frege y luego de Russell, completamente formalizado. A partir de este momento se podía decir, dada una propiedad expresada por una fórmula lambda de alfa con una variable libre, llamo conjunto a todos los términos o constantes o nombres propios que tengan la propiedad en cuestión, es decir, para los cuales si L es un término tal, lambda de L es verdadero o demostrable. Si por ejemplo lambda de alfa es la fórmula alfa es un número entero natural, hablaré de el conjunto de los números enteros para designar al conjunto que valida esta fórmula, por lo tanto para designar a los números enteros. Para una comprensión completa de lo que sigue es conveniente la siguiente nota técnica. Cuestiones de notación que entenderás de manera muy sencilla, no te preocupes. Así que comenzamos, apoya este canal y suscríbete, muchas gracias. Aquí va, nota técnica. Las escrituras abreviadas o formales utilizadas a continuación dan cuenta de lo que se llama lógica de primer orden. Se trata de poder inscribir enunciados del género. Para todo término se tiene tal propiedad, o no existe término que tenga tal propiedad, o si tal enunciado es verdadero, entonces tal otro enunciado también lo es. El principio básico es que las escrituras para todo o existe se refieren solo a términos, es decir, individuos, y jamás a las propiedades. No se admite en suma que las propiedades puedan, a su vez, tener propiedades. Esto nos haría pasar a una lógica de segundo orden. La formulación gráfica de estos requisitos supone fijar signos de 5 especies. Las variables, que inscriben individuos. Los conectores lógicos. Negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Los cuantificadores, universal, que es el para todo, y existencial, pues el existe. Las propiedades o relaciones, consideraremos solamente dos, la igualdad y la pertenencia. Y las puntuaciones, paréntesis, corchetes, llaves. Luego las variables de individuos, para nosotros los conjuntistas, son las griegas alfa, beta, gamma, etc. Pi y a veces lambda. Se utilizarán también subíndices para disponer, si es necesario, de más variables. Estos signos indican entonces aquello de lo que se habla, aquello de lo que se afirma, esto o aquello. Los cuantificadores son los signos para todo, cuantificador universal y existe, cuantificador existencial, seguramente ya los conoces. Van siempre seguidos de una variable, por ejemplo para todo alfa, existe alfa. Conectores lógicos, negación, implicación, disyunción, conjunción, la equivalencia o doble implicación. Relaciones, como ya lo habíamos dicho, la igualdad y la pertenencia. Ellas vinculan siempre dos variables. Esto, por ejemplo, se lee alfa es igual a beta y esto otro, alfa pertenece a beta. Bueno, y finalmente los paréntesis, los corchetes y las llaves. Una fórmula es un ensamblado de signos que obedecen a reglas de corrección. Si bien estas reglas pueden estar estrictamente definidas, son intuitivas. Se trata de que la fórmula sea legible. Por ejemplo, para todo alfa existe un beta, tal que si alfa pertenece a beta, entonces no es cierto que beta pertenezca a alfa. Una fórmula cualquiera se designará frecuentemente con la letra lambda. Un punto muy importante: en una fórmula, una variable está o no está cuantificada. En la fórmula anterior, las dos variables alfa y beta están cuantificadas. Alfa es universalmente y beta existencialmente. Una variable que no está cuantificada es una variable libre. Consideraremos, por ejemplo, esta fórmula. Se lee intuitivamente. Para todo alfa, la igualdad de beta y de alfa equivale a que existe un gamma tal que pertenece a beta. Y gamma pertenece también a alfa. En
En esta fórmula, alfa y gamma están cuantificadas, pero beta es libre. La fórmula en cuestión expresa una propiedad de beta, o sea que ser igual a beta equivale a tal cosa, lo que expresa el fragmento de la fórmula, este fragmento. Se designará frecuentemente lambda de alfa a una fórmula en la que alfa es una variable libre. Intuitivamente esto significa que la fórmula lambda expresa una propiedad de la variable alfa. Si hay dos variables libres, se escribirá lambda de alfa, beta, lo que indica una relación entre las variables libres alfa y beta. Por ejemplo, esta fórmula se lee: todo gamma pertenece a alfa o a beta, o a ambos, ya que el o lógico no es exclusivo. Fija una relación particular entre alfa y beta. Y bueno, nos reservaremos el derecho de definir signos suplementarios a partir de los primitivos, en la medida en que los vayamos necesitando. Para esto será necesario fijar, por medio de una equivalencia, la posibilidad de retraducir esos signos en fórmulas que solo contengan signos primitivos. Por ejemplo, la fórmula, esta fórmula, define entre alfa y beta la relación de inclusión. Equivale a la fórmula completa. Para todo gamma, si gamma pertenece a alfa, entonces gamma pertenece a beta. Como se ve, la nueva notación alfa contenido en beta no es más que una abreviatura de la fórmula lambda de alfa, beta, escrita únicamente con los signos primitivos, en la que alfa y beta son variables libres. Y bueno, esto es todo en cuanto a la nota técnica. Ahora sí podemos continuar. Era importante esta nota para... ¿Qué era importante? Bueno, porque en ella se explicita el sentido de la escritura formal. La matriz de esta escritura extendida a partir de Frege y Russell nos va a permitir avanzar en dos direcciones. Una de ellas, que fue posible especificar rigurosamente la noción de propiedad, de formalizarla, reduciéndola por ejemplo a la de predicado en un cálculo lógico de primer orden, o bien a la de una fórmula con una variable libre en el lenguaje cuyas constantes fueron fijadas. De esta manera puede evitar, por medio de condiciones restrictivas, los equívocos de validación que implican los bordes imprecisos del lenguaje natural. La segunda cuestión en la que permite avanzar esta formalización es que, una vez presentado el lenguaje objeto, o sea el lenguaje formal, que será el de la teoría con la que opero, se hacía lícito admitir que a toda fórmula con una variable le corresponde el conjunto de los términos que la validan. Dicho de otra manera, el optimismo ingenuo que Cantor manifestaba en cuanto a la potencia de la intuición para totalizar sus objetos es aquí transferido a la seguridad que garantiza un lenguaje bien construido. Esta seguridad supone afirmar que el control del lenguaje equivale al control de la noción de conjunto. Es el optimismo de Frege: todo concepto que se deja inscribir en una lengua totalmente formalizada. La presuposición especulativa es: nada puede exceder una lengua bien hecha, y que, en consecuencia, la noción de conjunto está obligada a presentarse al lenguaje como el referente de una propiedad. No se puede debilitar la arquitectura de este lenguaje si ella está rigurosamente construida. Tal era la tesis, la significación profunda de las paradojas, de las cuales la teoría de conjuntos debía salir reconstruida y refundada, es decir, axiomatizada. Es que todo aquello es falso. Lamento esta decepción. En efecto, es posible comprobar que a ciertas propiedades, a ciertas fórmulas, no puede corresponder un conjunto, más que al precio de la ruina, de la incoherencia, del lenguaje mismo en el que esa fórmula está inscrita. Incoherencia del lenguaje mismo en el que esa fórmula está inscrita. Es inexacto que a toda fórmula lambda de alfa pueda corresponderle el conjunto de los términos por los cuales lambda de alfa es verdadero o demostrable. Esto invalidaba la segunda tentativa de definir el concepto de conjunto, esta vez a partir de las propiedades y de su extensión, como lo pensaba Frege, antes que de la intuición y sus objetos, como lo pensaba Kant. Ahora sí, lo que todos y todas habíamos estado esperando. Analizaremos la estructura de la paradoja más conocida, la paradoja de Russell. Russell considera la propiedad: alfa es un conjunto que no es elemento de sí mismo, o sea, no es cierto que alfa pertenece a alfa. Propiedad totalmente pertinente, puesto que todos los conjuntos matemáticos conocidos la poseen. Resulta claro que, por ejemplo, el conjunto de los números enteros no es él mismo un número entero, etc. Son los contraejemplos los que parecen rebuscados. Luego, hacer el conjunto de todos los conjuntos alfa para los cuales no es cierto que alfa pertenece a alfa, es verdad, parece particularmente razonable. Sin embargo, considerar este conjunto invalida el lenguaje conjuntista por la incoherencia de lo que se infiere a partir de allí. Veamos detenidamente. Sea P este conjunto, bueno, pongámosle P por paradójico. Se le puede escribir P es igual a el conjunto de las alfas, tales
tales que no es cierto que alfa esté en alfa. O de otra manera, todos los elementos alfa tales que alfa no es elemento de sí mismo. Nos hacemos la pregunta, ¿qué quiere decir este conjunto P? Bueno, fíjate que si se contiene a sí mismo como elemento, o sea que si P pertenece a P, entonces debe tener la propiedad que define a sus elementos. O sea, no es cierto que P pertenezca a P. Por otro lado, si no se contiene a sí mismo como elemento, o sea que no es cierto que P pertenezca a P, entonces tiene la propiedad que define a sus elementos. O sea que es elemento de sí mismo, o sea P pertenece a P. Así se tiene que P pertenece a P si solo si no es cierto que P pertenezca a P. Esta equivalencia de un enunciado y de su negación aniquila la consistencia lógica del lenguaje. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta falla? ¿Por qué esta incoherencia? ¿Por qué esta aniquilación? ¿Por qué esta inconsistencia? Bueno, esa es una larga discusión y espesa discusión, pero por ahora solo te diré al respecto. Lo que pasa es que el conjunto P está aquí en exceso. Es decir que, mira, la mayor parte de los lógicos registran diciendo que P es demasiado grande para ser contado como un conjunto al mismo título que otros. Justamente porque la propiedad no es cierto que P pertenezca a P de la que se considera procede es banal, demasiado grande. Es aquí la metáfora de un exceso. Es aquí la metáfora de un exceso respecto de la lengua a partir de la cual se lo quiere inferir. Es asombroso que Cantor, llegando a este punto, haya optado por forzarlo mediante su doctrina de lo absoluto. Si unos conjuntos no pueden ser totalizados sin contradicción o concebidos como una unidad, declara, es porque son absolutamente infinitas y no transfinitas. Cantor no retrocede ante la asociación del absoluto y la inconsistencia. Dicho en sus propias palabras, por una parte, una multiplicidad puede ser tal que la afirmación según la cual todos sus elementos están juntos lleva a una contradicción, de modo que es imposible concebir la multiplicidad como unidad, como una cosa finita, cuando por otra parte la totalidad de los elementos de una multiplicidad puede ser pensada sin contradicción como estando juntos, de tal manera que su colección es una cosa, es posible, la denomino una multiplicidad consistente o un conjunto. Como se ve la tesis ontológica de Cantor es que la inconsistencia orienta el pensamiento hacia el infinito como supremo ente o absoluto, por lo que Cantor, en esencial un teólogo, no dispone lo absoluto del ser hacia la presentación consistente de un múltiple, sino hacia la trascendencia por la cual la infinitud divina inconsistente, en tanto que una, en reunir y numerar cualquier múltiple. Y bueno, esto será todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video y que estés muy bien. Un abrazote.